sean ustedes y damos comienzo a este tema. Vamos a definir en primer lugar, ¿no es cierto? Ustedes ya que me conocen, muchos de ustedes saben que me gusta definirlo, ¿no es cierto? Y la definición de la presión de grupo es, miren ustedes, la fuerza que se ejerce, ¿no es cierto? Y esta puede ser negativa o puede ser positiva y que está ejercida de un determinado grupo hacia una persona. ¿Ya? Es importante que nosotros podamos ver que hay una fuerza, no es simplemente algo ligero, sino que hay una fuerza que puede ser tanto negativa, una mala influencia, ¿no es cierto?, como puede ser positiva, una buena influencia hacia una persona. Entonces, pueden haber determinados grupos, distintos grupos, ¿no es cierto? Puede ser un grupo familiar, puede ser un grupo de amistades, puede ser un grupo, ¿no es cierto?, de la iglesia, puede ser un grupo de deporte, puede ser cualquier tipo de grupo, ¿no es cierto?, a partir del cual se ejerce una fuerza hacia una persona. Ahora, considera lo que nos dice Kai Kusma. Que los niños aprendan a protegerse de presiones perjudiciales y a escoger amigos y modelos de conducta que los ayuden a ser mejores personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la influencia que nosotros recibimos del entorno influye ¿dónde? En nuestro carácter. Y nuestro carácter, ¿no es cierto?, es lo que nosotros somos, es lo que nos define como personas. Entonces es importante que nosotros podamos proteger aquello que influye en nuestras vidas. ¿Ya? Es importante que nosotros podamos entonces escoger amigos, ver modelos de conducta, ¿no es cierto?, que ayuden a nuestros hijos, que nos ayuden a nosotros mismos a ser mejores personas. Ahora, vamos a partir de cuál es el impacto que provocan, ¿no es cierto?, las influencias. Y esto parte, ¿no es cierto?, de que los modelos de la conducta de alguien pueden cambiar significativamente las vidas para bien. Lamentablemente debemos reconocer que también hay modelos de conducta que van a ser negativos y que van a influir y que van a cambiar significativamente la vida de una persona para mal. Por eso que es tan importante que nosotros podamos entonces buscar modelos que sean para lograr un cambio positivo en una persona. Yo les propongo, a partir de la lectura, ¿no es cierto?, de Kai Kusma, que existen modelos positivos en diferentes contextos, y uno de ellos son las historias bíblicas. Cuando yo quiero enseñar a mi hijo, cuando yo quiero modelar un carácter positivo en mi hijo, yo necesito utilizar modelos positivos, ¿no es cierto? O sea, aquí estamos hablando de en la crianza, ¿no es cierto? Cuando yo quiero que las influencias de las cuales mi hijo, ¿no es cierto?, forme su carácter, sean positivas. Ahora, a lo mejor ustedes estarán diciendo, no, pero yo ya tengo adolescentes. Déjenme decirles que las historias bíblicas también les van a servir con sus adolescentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sin importar la edad en la que nosotros nos encontremos, en la Biblia podemos encontrar historias de personas que tuvieron una vida positiva, que tuvieron una vida correcta, una vida, ¿no es cierto?, que aunque se equivocaron, porque encontramos personajes que cometieron grandes errores, nos pueden servir para observar cómo ellos se levantaron de esas caídas, para poder observar, ¿no es cierto?, cómo ellos enfrentaron situaciones, por ejemplo, como las de Elías, de depresión. Él estaba deseando la muerte. Y allí, ¿no es cierto?, en estos modelos nosotros encontramos no el ser depresivos, sino el cómo poder salir adelante frente a una depresión como la que experimentó él. O, por ejemplo, en el caso de Daniel, cómo él, ¿no es cierto?, logró influir en un reino, en una comunidad, ¿no es cierto?, donde él fue una persona y un líder, ¿no es cierto?, al igual que José, en una comunidad donde no adoraban al Dios que adoraba él. Entonces, si nosotros podemos encontrar en las historias bíblicas muchos modelos positivos. Ahora,
no solo nos quedamos con esto, existen también personajes de la historia. El día de hoy, en el colegio donde nosotros trabajamos, se celebró el Día del Libro, y me imagino que en muchos lugares también, ¿no es cierto?, se está realizando esta actividad. Y ahí pudimos encontrar quizá varias historias de personas, ¿no es cierto?, que han cambiado su vida, que han cambiado su entorno. Allí yo compartí, ¿no es cierto?, el tema de Abraham Lincoln, a George Washington, encontramos mujeres, ¿no es cierto?, que han luchado por conseguir, ¿no es cierto?, libertad. Encontramos nosotros personajes que han luchado para defender la situación de salud, para defender la discriminación racial, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos encontrar personajes de la historia. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos criando a nuestros niños, vamos acompañándoles en su desarrollo, es importante que podamos contarles historias como estas. Que en nuestros niños, ¿no es cierto?, en los adolescentes, por ejemplo, el uso de la lectura pueda ayudar a que exista un modelo. Incluso nosotros podemos encontrar modelos en las películas que observamos, deteniéndonos en los modelos positivos, porque lamentablemente hay que reconocer que las películas vienen bastante cargadas con modelos negativos, ¿no es cierto? O quizá modelos que van en contra de lo que quizá nosotros queremos para nuestros hijos. Y además existe un modelo que es muy significativo, que son las personas cercanas. Quizá profesores, viendo en el contexto, ¿no es cierto?, educativo, que es donde más tiempo pasan nuestros hijos, alrededor de 6 a 8 horas todos los días, de lunes a viernes, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese modelo va a influir en la vida de mi hijo, en las decisiones que va a tomar. También existen familiares que pueden ser modelos positivos con quien yo tengo que permitirme, ¿no es cierto?, relacionarme más. Es importante que nosotros podamos darnos cuenta que hay familiares que tienen características que quizá a mí me agradan, incluso vecinos, ¿no es cierto? O tal vez alguien dentro del grupo social en el que me desenvuelvo. Algunos de ustedes quizá pensarán en la iglesia, en el club deportivo, algunos pensarán en alguna academia, ¿no es cierto?, de música, de arte, cultural, pero modelos, ¿no es cierto?, que van a mostrar una vida en la cual se han destacado haciendo lo correcto, levantándose después de una caída, ¿no es cierto?, tomando decisiones acertadas, ¿no es cierto? Es importante entonces que nosotros podamos buscar esos modelos, ¿sí? Porque la influencia de esos modelos va a ser directamente proporcional, ¿no es cierto?, a la relación que se pueda tener con ellos. Ahora, en segundo lugar, debemos reconocer algo que quizá como padres a nosotros nos da temor, porque creemos que no se pueden controlar las influencias. Y aquí Kai Kuzma nos plantea el que sí se pueden controlar las influencias. Ahora, vamos a desarrollar un poquito este tema, ¿no es cierto? Porque es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos que ellos tienen el poder de controlar qué es lo que influye en sus vidas. Nosotros quizá no podemos controlar lo que hacen los demás. De hecho, no podemos controlar lo que hacen los demás. Pero sí podemos controlar qué es aquello que influye en mí de lo que los demás hacen. Y eso es importante que nosotros les enseñemos a nuestros niños. ¿Por qué? Porque en ocasiones existe un modelo familiar que quizá no es positivo. Está algún tío a lo mejor que consume alcohol, algún tío, ¿no es cierto?, que fuma, a veces hay familiares que son buenos para las malas palabras, ¿no es cierto?, porque es su modo de hablar. Y entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que ellos tienen el poder de controlar, que no influya eso sobre ellos, que ellos tienen la capacidad, el poder de decidir frente a esas influencias. Ahora, vamos a profundizar esto, porque puede estar causando allí, ¿no es cierto?, algunas dudas, algunas inquietudes. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros creemos que únicamente alejando a ese muchacho de ese contexto vamos a evitar que se vea influenciado por algo. Pero resulta que no siempre vamos a poder sacar. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia de educar a nuestros hijos a que ellos logren identificar lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Y que puedan controlar, que puedan ejercer poder sobre esa decisión, ¿no es cierto?, en sí mismos para poder determinar qué es lo que los va a influir y qué no. Ahora, también es importante, ¿no es cierto?, considerar que nuestros hijos
mientras vivan en nuestro hogar, mientras ellos no cumplan una mayoría de edad, ¿no es cierto? Ellos son y dependen de nosotros, son nuestros hijos. Y ellos están en un proceso de crecimiento, ellos están en un proceso de madurez. Por lo tanto, tienen que saber que usted, como adulto, como papá, como mamá, como tutor, como responsable de ese hijo, los va a ayudar a evaluar esas influencias, lo pidan o no lo pidan. ¿Por qué? Porque es posible que su hijo evalúe que en realidad no está tan mala esa influencia en su vida. ¿No es cierto? Si total, no tiene nada de malo tomarme un traguito el fin de semana porque me relaja. Ah, no. Aquí como adultos nosotros intervenimos, ¿no es cierto?, en evaluar esas influencias que están sobre nuestros hijos. Entonces, no se trata de simplemente exponerlos a esas situaciones y enseñarles que ellos decidan, pero dejarlos. Necesitamos, ¿no es cierto?, enseñarles a nuestros hijos, pero también que ellos sepan que nosotros vamos a ayudar a evaluar esas influencias. Ahora, considera esto como algo importante. No crea si su hijo le dice que sus amigos no lo influyen. Esto no es real. No podemos decir, no, ellos no influyen sobre mí, porque sí influyen, ¿no es cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Esa es una frase que quizá hemos escuchado muchas veces, porque el aprendizaje está en la observación. El comportamiento, la conducta de una persona puede ser modificada por la contemplación. Por lo tanto, si una persona está mucho tiempo con alguien o contempla mucho un modelo, va a terminar siendo influenciado por ese modelo, va a terminar pareciéndose a esa persona. Entonces, no crea, no se quede tranquilo si es que su hijo le dice, no mamá, no te preocupes porque él, sí, está bien, él no es una buena influencia para mí, pero yo no me voy a dejar influir. No, ¿ya? O sea, yo tengo que enseñar a mi hijo a que él entienda que tiene el poder para poder controlar lo que influye sobre él o no, pero él no se puede negar a que el resto va a influir sobre él, sino que entonces es donde allí él tiene que tomar decisiones en relación a cómo afecta la influencia de los amigos en el pensamiento, en las motivaciones y en los deseos de sus hijos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos nos vemos influenciados, todos recibimos influencia de nuestro entorno. Nuestros niños reciben constantemente la influencia. El tema está, o la cuestión está, en cómo va a afectar esa influencia a la forma de pensar que tiene mi hijo. ¿No es cierto? Ah, tiene una influencia negativa. ¿Qué piensa mi hijo? ¿Que está bien? ¿Lo aprueba? ¿Quiere ser lo mismo que el otro? ¿O en realidad influye, pero decide que eso no va a afectar en su modo de pensar? Él va a seguir pensando de la manera en la que piensa. Es decir, mis amigos hablan disparates, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No, es que no importa. Sí, sí importa. ¿No es cierto? Entonces es ahí donde yo voy a observar el que esté o no influyendo algo en nuestros hijos. Ahora, no podrás estar siempre ahí. Yo entiendo que hay muchas personas que quizás están presentes en este momento que tienen a sus hijos en un sistema homeschool y muchos pueden proteger a sus hijos, ¿no es cierto?, de influencias negativas dentro de un contexto escolar. Si es que no hay un colegio que te agrade, ¿no es cierto?, no hay un colegio con valores y entonces se toma esa decisión. Sin embargo, quizá va a llegar un momento en el que tu hijo va a estar expuesto o tal vez tú, ¿no es cierto?, estás buscando proteger a tu hijo. Sin embargo, van a haber situaciones en las que no vas a poder estar y tenemos que ser conscientes de esto. Por lo tanto, debemos enseñar a los niños la autoprotección, es decir, protegerse a sí mismos, a tener agallas para retirarse por sí mismos de situaciones que tendrán una influencia negativa en su carácter, a que ellos puedan alejarse de ciertos amigos, a que ellos puedan retirarse de una situación, por ejemplo, en un cumpleaños.
Su hijo fue invitado a un cumpleaños. En la medida en la que nuestros niños van creciendo, ¿no es cierto? Ya no se hace tan fácil acompañarlos a los cumpleaños. Cuando uno tiene niños pequeños, uno asume que si te están invitando a tu hijo, tú tienes que acompañar. Pero llega un momento en el que esa invitación es como bien específica y lo invitan solo a tu hijo porque ya están creciendo. O tu mismo hijo te dice, mamá, no, yo voy solo, ¿no es cierto? Van a ir solo mis amigos. Y entonces ahí tú ya no vas a estar. Y está bien que vaya. Es bueno que tu hijo vaya, que se relacione, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si en ese cumpleaños empiezan a llamar por teléfono y a burlarse de algunas personas, tu hijo tiene que tener la capacidad de llamarte y de decirte, mamá, por favor, venme a recoger. O de, si es que no lo puedes recoger, aislarse de ese grupo en ese momento. ¿Por qué? Porque no es tan mal que se relacione con sus compañeros, pero sí está mal que haga lo que los demás hacen, siendo que no está bien. Pero es una decisión que ellos tienen que aprender a tomar. Es posible que ellos se expongan a situaciones, por ejemplo, de copiar en una prueba. Tu hijo tiene que tener las agallas de decir, yo no voy a copiar, aunque sus amigos lo presionen, aunque sus amigos le digan que lo obliguen, ¿no es cierto? Lo amenacen, pero él tiene que tener ese valor. Y es algo que se enseña, porque si yo tiendo a protegerlo siempre, él no va a saber la forma de autoprotegerse. Y considerando que usted no siempre va a estar con sus hijos, en realidad los terminamos exponiendo a más peligro a que reciban la influencia del resto que lo que realmente nuestra intención era de proteger. Ahora, hay que evaluar a los amigos y a los modelos que ellos son para nuestros hijos. Por lo tanto, considere, no se precipite a juzgar. Generalmente, sobre todo cuando nuestros hijos son adolescentes, ellos tienden a reclamar y a criticar y a molestarse mucho cuando nosotros como padres juzgamos a sus amigos. Entonces, hay que cuidar mucho esa parte. No se precipite a juzgar, porque además podemos también estar juzgando por una imagen, por algo que vemos, por algo que hemos escuchado, y no necesariamente vamos a evaluar a los amigos por la primera vista, ¿no es cierto? También es importante invertir tiempo en conocer a los amigos. Yo no sé si en muchas ocasiones nos tomamos ese tiempo. A veces ni siquiera conocemos los nombres de los amigos de nuestros hijos. Pero es importante invertir tiempo. Y cuando digo invertir tiempo es porque realmente uno requiere estar, ¿no es cierto?, con ellos. Es decir, compartir para poder saber lo que ellos están pensando, por ejemplo, cuáles son las opiniones que tienen en relación a diferentes temas. También es importante considerar el investigar la razón de los cambios que puedan tener nuestros hijos. A veces pasa que ellos cuando ingresan al colegio, ¿no es cierto?, tienen una forma de actuar y de un tiempo avanzando, ¿no es cierto?, tienen un cambio en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar. No nos precipitemos a juzgar, invirtamos tiempo en conocer también a nuestros hijos e investiguemos la razón de ese cambio. Entonces, es evaluar al resto, pero también conocer qué es lo que está ocurriendo con nuestros hijos. Porque es posible que sea la influencia de alguien. En ocasiones, también pasa, por ejemplo, cuando llega un familiar al hogar, ¿no es cierto? Y hay un cambio en el niño. Entonces, también se da cuando está la presencia de algún amigo. Ahora, ¿qué preguntas se pueden hacer, no es cierto, para poder lograr esta evaluación? ¿Qué tipo de influencia crees que tiene tu amigo en ti? ¿No? Algunos van a negar, no, si no influye en nada, no es nada negativo. Por otro lado, tiene una influencia positiva porque me ayuda a estudiar, porque ha hecho que yo ahora sea más organizado, ¿no es cierto? O podrá decir, en realidad está siendo una mala influencia, porque me ha llevado a mentir, porque me ha llevado, ¿no es cierto?, a hacer cosas incorrectas. ¿Okay? Otra pregunta en la conversación con tu hijo es, ¿qué cosas positivas estás aprendiendo de tu amigo? ¿Y qué cosas negativas? Esta pregunta la podemos enfocar más en niños pequeños, tal vez. ¿Qué clase de influencia eres tú para tu amigo? Y aquí es súper importante que podamos, ¿no es cierto?, reconocer también
que nuestros hijos son influencia para los demás. Y a veces nosotros nos centramos, ¿no es cierto?, y somos críticos con el resto, con los amigos de nuestros amigos, y nos olvidamos que también nuestros hijos pueden ejercer una influencia tanto positiva como negativa hacia su entorno. Por lo tanto, también necesitamos que ellos puedan reconocer cómo están influenciando a los demás y quizá poder ahí hacer una modificación si es que es necesario. Y finalmente, otra pregunta que ustedes pueden hacer es, ¿qué clase de amigo crees que necesitas tener para ser como tú quieres? Qué interesante. En ocasiones nuestros hijos se relacionan con los que pueden relacionarse y no eligen. Más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos también enseñar a nuestros hijos a elegir a los amigos, ¿no es cierto? Es importante que ellos sepan qué clase de amigo cree que necesita tener. Por ejemplo, es importante tener un amigo que sea estudioso, ¿no es cierto? Es importante tener un amigo que sea respetuoso. Es importante tener un amigo que se porte bien adentro de la sala de clases o que no pelee en el recreo. Y es importante que nuestros hijos sean conscientes de esto. Ahora, en relación a la elección de amigos, es importantísimo que nosotros entendamos que es una tarea esencial en la infancia. Ojalá nosotros permitiéramos, ¿no es cierto?, que nuestros hijos llevaran una amistad duradera en el tiempo y que ellos establecieran una relación y un vínculo estrecho con las amistades desde la infancia. ¿Por qué? Porque permite conocer a los amigos, permite conocer a las familias, ¿no es cierto? Los niños crecen juntos dentro de los principios, dentro de los valores que quizá como familia podamos tener, ¿no es cierto? Entonces es importante trabajar en la amistad desde que nuestros hijos son pequeños. A veces nosotros no le damos esa importancia, pero ellos están formando amistades desde el momento en el que ya empiezan a relacionarse. 3 años y ellos ya pueden decir que tienen un amigo, que tienen una amiga, ¿no es cierto? Entonces es importante que ellos aprendan también a elegir bien a sus amigos. Es muy bueno que exista la supervisión en su propio hogar. Es decir, invitar a los niños a la casa para poder saber cómo es el comportamiento del niño. No para decirle no te juntes con él, sino para enseñarle que aquello que hace el amiguito, él no lo necesita repetir, ¿no es cierto? O quizá la supervisión cuando ustedes lo llevan a un parque, o tal vez si ustedes viven en un lugar como nosotros estamos viviendo en un condominio, ¿no es cierto? Y hay juegos, hay piscina, entonces bajan los niños a jugar. Y ahí están las influencias de diferentes amigos, de diferentes vecinos. Es importante esa supervisión para saber cómo está actuando tu hijo, qué influencia está haciendo sobre los demás y si está siendo influenciable o no. Es importante reconocer que existen niños que tienen la tendencia a ser más influenciables. De repente están con un amigo y es como si el amigo estuviera en la casa. Es como si de repente está con otra persona y cambia, un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque ahora el amigo es distinto o es otro amigo, ¿no es cierto? Entonces, nuestro hijo como que se camufla como el camaleón según el amigo con el que se encuentra, porque es influenciable. Y hay otros niños que no son influenciables, que tienen quizá un carácter más firme, ¿no es cierto? Que tienen una forma de ser en la que, sin importar en el contexto en el que se encuentren, ellos se mantienen de la misma forma. Y esto es importante conocerlo a nuestros hijos. Ustedes tienen que darse cuenta. Y el darse cuenta va a ser a partir de una supervisión, de observar cómo es el relacionamiento que sus hijos tienen y de que si ellos presentan constantes cambios en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de actuar. ¿Sí? Ahora, es importante lograr una orientación adecuada, pero no impositiva. No es no te juntes con el amigo, no me gusta que hagas eso. No, es orientar. Tu amigo está hablando muchas malas palabras. Es importante que tú no hables de esa manera, ¿no es cierto? Tú tienes una forma distinta, tú tienes que hablar bien. Esas palabras son innecesarias. Si tú estás molesto con alguien, puedes decirle, sabes que estoy molesto, estoy enojado, pero no necesitas ofender, no necesitas insultar, no necesitas utilizar ese tipo de palabras, ¿no es cierto? Y hago una orientación adecuada. Ahora, también es importante alentar a los hijos
a que tengan amistades con un impacto positivo, ¿no es cierto? Quizá destacar, mira, te has dado cuenta de esta niña, te has dado cuenta de este niño que tiene estas características, entonces invitémoslo a la casa, hagamos el cumpleaños, ¿no es cierto? ¿Quién vas a invitar? Mira, estos niños quizá puedan ser una buena influencia para ti, y nosotros como padres, en la medida en la que ellos van creciendo, podemos ir también siendo parte de la elección de los amigos. Ahora, también es importante que debemos reconocer que en la medida en la que los niños crecen y pasan a la adolescencia, ellos se van independizando y ellos sienten que ellos ya tienen la capacidad suficiente para poder elegir. Pero recuerden lo que les decía anteriormente, díganle siempre a sus hijos que la evaluación de los amigos va a incluir su opinión, ¿no es cierto? Va a incluir también lo que ustedes tienen para decir en relación a esos amigos. Ahora, específicamente al evaluar a los amigos, necesitamos analizar por qué tu hijo, por qué mi hijo es atraído por ese amigo. ¿Qué tiene ese amigo que hace que tu hijo esté encima? ¿Será que es una persona muy agradable, es muy amable? ¿O será a lo mejor que ese niño es muy dominante y tu hijo le tiene miedo y por eso se siente atraído por ese niño? ¿O puede ser que tu hijo, no sé, o que ese amigo, ¿no es cierto?, tiene una muy buena situación económica y tu hijo quiere compartir con él para recibir una colación de parte de él, o que le regale algo, o para sentir que su amigo tiene plata, o a lo mejor porque el amiguito tiene lindos juguetes y entonces yo quiero jugar con él, ¿no es cierto? Entonces hay que analizar qué es lo que tiene ese amigo que hace que tu hijo quiera ser su amigo. Es muy importante identificar eso, porque puede ser que esté errada la razón por la cual tu hijo está buscando esa amistad. Y ahí hay que hacer un trabajo, ¿no es cierto? Porque a lo mejor está buscando en el amigo suplir una necesidad que no está recibiendo en el hogar. A veces ese amigo, y sobre todo en la adolescencia, ese amigo, esa amiga está dedicando tiempo, está escuchando a tu hijo, está empatizando con tu hijo, está dándole regalos a tu hijo de tal manera que tu hijo está, ¿no es cierto?, atraído hacia ese amigo y lógicamente se va a ver influenciado. En ocasiones ocurre que hay chicos que empiezan, y voy a profundizar en unas cuantas láminas más adelante, que empiezan, por ejemplo, con una mini tráfico de drogas, donde empiezan a tener reloj, empiezan a tener un celular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hicieron una entrega por aquí y por allá, se ganaron unos pesitos, ¿no es cierto?, en su colegio o en el vecindario, y entonces van y lo ofrecen a otro niño que también pueden tener ese reloj y que hagan lo mismo. Entonces empieza a recibir una influencia negativa de hacer algo que no está bien por obtener algo que le gustaría tener y que de otra manera no lo podría hacer. Entonces, es importante analizar por qué tu hijo es atraído por esa persona, ¿sí? También es importante considerar la química que existe entre tu hijo y su amigo. Es muy importante ver cómo ellos se llevan. A veces esa química en realidad se repele, sin embargo ellos insisten en esa amistad. A veces esa amistad en realidad sí une, sí encaja bastante bien, por lo tanto es bueno observar, ¿no es cierto?, para poder hacer una evaluación de esas amistades. También es importante valorar la calidad de los modelos de la conducta de los amigos. Y para eso, por eso es tan importante conocer a los amigos, pasar tiempo con ellos, invitarlos a tu hogar, relacionarte con ellos, ¿no es cierto? Dentro de lo posible, participar en actividades donde ellos participen para poder valorar cómo es esa calidad de modelo de conducta. ¿Está siendo positivo? ¿Está siendo negativo? A lo mejor está entre medio, un poquito del uno, un poquito del otro, ¿no es cierto? Y es importante que nosotros podamos darnos cuenta de eso y reconocer también que los otros niños, que los otros adolescentes también están en un proceso de crecimiento, también están en un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, no podemos esperar que todos sean perfectos y tampoco pensar que nuestro hijo es perfecto, ¿no es cierto? O sea, tenemos que darle la posibilidad de duda, la posibilidad de error, tanto a los demás como a nuestros hijos, ¿sí?
Ahora, también es importante animar a su hijo a hacer un listado de características que le gustaría encontrar en sus amigos, como les mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Un amigo quizá que sea estudioso, un amigo que sea responsable, que sea respetuoso con sus padres, que sea puntual. ¿Qué características le gustaría tener para que el hijo aprenda a elegir a sus amigos? ¿No es cierto? Y no simplemente porque en ocasiones cuando hay amistades, ¿no es cierto?, que ya se han formado y tiene que llegar a un niño a un curso o a un ambiente donde ya hay grupos formados, a veces los niños sienten que no pueden elegir mucho, ¿no es cierto?, sino que es donde los aceptan nomás. Por eso también es importante trabajar en la autoestima del niño, para que el niño pueda reconocer el valor que tiene y poder saber que puede elegir a amigos, que no importa si hay un niño que deja de jugar con él, porque ese amigo no va a ser una buena influencia. O no importa si él decide alejarse de un amigo, porque va a poder encontrar otro. Hay niños, hay niñas que mantienen amistades por temor a quedarse solos. Y esa amistad, lógicamente, no va a ser saludable. Ahora, por lo tanto, es importante incentivar a nuestros hijos a que ellos encuentren una. Hay algunos niños quizá que son más buenos para ser amigos, que tienen más amigos. Hay otros que tienen pocos amigos, ¿no es cierto? Y tampoco tenemos que obligarlos a que tengan muchos o a los que tienen muchos a que disminuyan la cantidad de amigos. No, pero sí a encontrar un amigo. Y también me ha pasado bastante que ahora yo converso con los chicos y me dicen, no, él es mi compañero, no es mi amigo. Incluso el otro día escuchamos a un chiquitito que nos decía, él es mi enemigo. ¿No es cierto? Lo identifica como un enemigo porque ellos pelean. Entonces, no, o sea, aquí se trata de encontrar amigos, de encontrar un vínculo que permita, ¿no es cierto?, la amistad donde hay cariño, donde hay compartir, donde hay el apoyarse, donde hay el crecer juntos, ¿no es cierto? Ahora, cuanto más amplio sea el círculo de amistades de su hijo, más se enriquecerá su vida. ¿Por qué? Porque las amistades, cada una va a ser distinta. Cada niño tiene su sello, cada niño tiene su forma de ser. Por lo tanto, va a enriquecer la vida de su hijo de tal manera que su hijo va a poder conocer diferentes formas en las que son sus amigos. Y ahí es donde viene el hecho de que ellos van a poder tener el control sobre lo que los influye, porque ellos pueden tomar lo bueno de los amigos y lo malo dejarlo de lado. Por eso que es importante también que ellos puedan, por ejemplo, relacionarse, ¿no es cierto?, con personas no necesariamente solo de su religión. También tienen que aprender a relacionarse con otras personas, porque también tienen que aprender a ser tolerantes. Y no porque el amigo sea distinto, yo tengo que hacer lo distinto que hace él, ¿no es cierto? Yo puedo seguir siendo con mis creencias, con mis convicciones, aunque mi amigo tenga convicciones distintas. Y yo no tengo que cambiar mi convicción porque mi amigo tiene una convicción diferente. Y ese es el riesgo, ¿no es cierto? O el temor que nosotros tenemos como padres de que nuestros hijos cambien por la influencia de otro. ¿Y qué hacemos? No, no te juntes con ellos, yo lo pongo en este lugar, no, que no vaya allá, que no lo escuche tal, no lo inviten a tal niño. Y no se trata del entorno solamente. O sea, hay cosas que yo puedo trabajar, hay cosas que yo puedo decidir, pero también es importante la autoprotección, recuerden, el que él tenga la capacidad de saber dónde va a controlar, dónde va a decidir, ¿no es cierto?, en relación a esa influencia. También, por ejemplo, es importante que ellos puedan encontrar un amigo quizá que tenga alguna discapacidad física, que ellos aprendan a relacionarse, porque tener un amigo que no puede correr al mismo ritmo que uno no es tan fácil. Jugar fútbol con un compañero que quizá tiene una dificultad, ¿no es cierto?, física, que necesita usar lentes, amerita un esfuerzo de parte del amigo, ¿no es cierto?, a tener la tolerancia, a tener el cuidado de que la pelota no le llegue, o quizá a jugar a otra cosa con ese amigo, porque ese amigo no puede jugar a la pelota porque sus lentes se pueden romper. Entonces, es importante que nosotros podamos también desarrollar en nuestros hijos esa capacidad de relacionarse con diferentes personas, de no verse influenciados por todo lo que el amigo tiene, sino que puedan aprender con qué me quedo y con qué no me quedo, aún manteniendo esa amistad, ¿no es cierto? Ahora,
Sí hay algo fundamental aquí, que es el tema del consumo de drogas. Y aquí tiene que haber una protección a nuestros hijos en relación al consumo de drogas. Y dice así Kai Kuzma, los niños pierden el control de su capacidad de escoger compañeros positivos cuando se dan a las drogas. Porque la droga generalmente inicia por la influencia de un compañero, de otra persona. Por lo tanto, ese niño va a perder el control de la capacidad de escoger a esa amistad, porque ya está involucrado dentro de las drogas. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Personas quizá que le puedan otorgar más, no el salir de la droga. Entonces, es absolutamente esencial que usted aparte de esa influencia a su hijo, si es necesario, a la fuerza. Es decir, si usted sabe que su hijo ha sido influenciado por otra persona para consumir droga, tiene que alejarlo. Tiene que alejarlo. Ahora, puede ser que se presente una situación, ¿no es cierto?, por curiosidad, puede ser que se presente una situación porque ese otro amigo fue influenciado por otra persona y se dejó llevar y lo involucró. Hay que tener mucho cuidado, porque en la medida en la que existe un consumo de drogas, por lo menos una vez, es importante alejar a ese niño y a ese adolescente de la droga. Es fundamental. Es una responsabilidad nuestra como padres. ¿Es importante la confianza en nuestros hijos? Sí. Y en ocasiones cuando pasan este tipo de cosas, los hijos sienten que uno no confía en ellos. Pero la confianza se va ganando y se va recuperando después en el tiempo, ¿no es cierto? Pero hay que darle al hijo, ¿no es cierto?, la lección, hay que enseñarle al hijo de que realmente el involucrarse con drogas no es algo a la ligera. Y actualmente es sorprendente, pero hay niños que se están involucrando dentro del ámbito de las drogas desde muy pequeños. Hay colegios en nuestra ciudad de Narica, no sé en el lugar donde ustedes se encuentran, pero que incluso existe consumo dentro de los baños de los colegios. Y hay colegios descarados donde los chicos consumen dentro de sala en enseñanza media, en secundaria. Entonces tenemos que proteger a nuestros hijos del consumo de las drogas. ¿Por qué? Porque es una sustancia que ingresa en el cuerpo, que daña el cerebro y que provoca una adicción, ¿no es cierto? Entonces, es algo que es bastante delicado y que para quien quizá tiene algún familiar o ha estado cercano a una persona con un consumo de droga, realmente entiende lo que esto significa, que es algo realmente muy doloroso y muy serio. Y bueno, finalmente compartir con ustedes, ¿no es cierto?, este versículo que creo que calza muy bien, que dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado, no permitamos, ¿no es cierto?, que nuestros hijos se vean influenciados de manera negativa. Trabajemos en nuestros hijos a que ellos aprendan a elegir buenos amigos, enseñemos a nuestros hijos que en ese abanico de amigos que tienen, ellos pueden ser capaces de controlar esa influencia. Ahora, si ellos no logran quedarse con lo bueno y empiezan a verse influenciados en su pensamiento, en su motivación, en su deseo, por lo que el otro, ¿no es cierto?, está, por esa fuerza que el otro está ejerciendo sobre él, es importante, ¿no es cierto?, que él aprenda a tomar la decisión de mantener una distancia con esa persona. Pero eso se lo van a enseñar ustedes. El niño no lo va a aprender porque sí. El niño va a ir relacionándose con las personas de su entorno y va a ir estableciendo vínculos y generando amistades de acuerdo a simplemente intereses en común y si se siente bien o no se siente bien. Entonces, cuidemos y enseñemos a nuestros hijos a que ellos evalúen a sus amigos, a que ellos tengan y elijan las características que quieren en sus amigos para que ellos sepan elegir amigos que van a ser una influencia positiva para ellos, que van a ser modelos positivos. Pero recuerden que ustedes también pueden enseñar estos modelos positivos a partir de historias bíblicas, a partir de personajes de la historia, a partir de familiares y de personas cercanas que vayan a ser significativas en la vida de ustedes y en la vida de sus hijos. Muchas gracias, que Dios les bendiga.